viene a ser el paso de DNA a RNA, es la síntesis de RNA a partir del DNA. Esta que va a utilizar igual tiene requerimientos, igual tiene nucleótidos trifosfatados, va a tener NTPs, ¿no es cierto? Nucleótidos trifosfatados, para la síntesis de la RNA, del RNA, se requiere un bacilo en vez de timina, ¿verdad? Un bacilo en vez de timina. En este proceso no requiere iniciador. ¿Se acuerdan que la replicación requería el primer para iniciar porque les daba el grupo oxidilo? En este caso no requiere iniciador. No iniciador. ¿Ya? No iniciador. No requiere un primer como tal. Solo se van a transcribir ciertas partes del genoma, el gen que se requiere o la proteína que se requiere, solamente algunos genes nada más se transcriben. ¿Y qué más? Bueno, eso es lo más importante. Entonces lo que ocurre es que se sintetiza un nuevo RNA. Ese nuevo RNA entonces tiene que ser complementario. ¿Cuál es la cadena plantilla? La de 3 a 5'. ¿Ya? La cadena del DNA se sintetiza de 3 a 5. Entonces, esta es la cadena plantilla del DNA y el RNA se sintetiza siempre de 5 a 3. ¿Ya? Esa es la característica. El RNA siempre va a ser de 5 a 3 y la cadena plantilla de 3 a 5 para la síntesis. La enzima encargada de todo el proceso es la RNA polimerasa. ¿Se acuerdan que la replicación era la DNA polimerasa? Tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, la DNA G, la DNA A, la SCB, tantas proteínas. En la transcripción solamente es la RNA polimerasa, pero es una proteína mucho más grande que tiene varias unidades. ¿Ya? Esa es la RNA polimerasa. ¿Qué hace esta RNA polimerasa? La RNA polimerasa sobre todo lo que hace es desenrosca al DNA, va desenroscando por delante y enroscando por detrás. Siempre tiene un espacio abierto de 17 pares de bases. ¿Se entiende? Porque ella solita trabaja. Entonces ella misma separa la cadena, ella misma desenvuelve y aquí empieza a envolver. Y siempre mantiene esos 17 espacios. Esto probablemente sea pregunta de examen. Por ejemplo, la RNA polimerasa tipo 1, ¿qué sintetiza? RNA ribosomal. La RNA polimerasa tipo 2, ¿qué sintetiza? RNA mensajero. La RNA polimerasa tipo 3, ¿qué sintetiza? RNA de transferencia. ¿Ya? Esto es importante que tomen en cuenta. Entonces hay varios tipos de RNA polimerasa y cada uno específicamente va a sintetizar un tipo de RNA. Así como en la RNA polimerasa en la replicación hay un punto de origen de replicación, igual en la transcripción hay un punto de origen. A esa región se le llama promotor. Es un sitio también que es rico en tata, igual rico en timina y adenina porque es fácil de separar. ¿Ya? Igual tienes segmentos, no son cebadores, ¿no? Secuencias que se encuentran antes del promotor, que son estas regiones llamadas la menos 35 y la región menos 10. Estas regiones son las que reconoce la RNA polimerasa, se agarra de estas regiones, las empieza a separar y de eso recién cuando llega al punto 1, recién empieza a sintetizar el nuevo RNA. En el proceso de transcripción hay tres etapas. El complejo de preiniciación, es decir, cuando la RNA polimerasa se une y abre la cadena y forma un pequeño inicio. El inicio cuando ya empieza a complementar las bases y la RNA polimerasa entonces va avanzando
y va alargando la cadena, ¿no? En la elongación. Y en la terminación tiene dos formas de terminación del proceso. Una forma de terminación por la proteína Rho y otra forma de terminación por las señales TER. Eso no hemos dicho, ¿no? En la replicación, ¿cómo termina? ¿Cómo sabe la ADN polimerasa dónde va a terminar? En la replicación, la terminación, en la replicación es que encuentra un sitio TER, ¿no es cierto? Un sitio que son secuencias específicas de un sitio de terminación. En cambio, en la transcripción existe una proteína Rho que ayuda al proceso de terminación, o bien existe las secuencias inversas. Estas secuencias son reconocidas, son complementarias entre sí y se forma un tallo y una asa para que se elimine, para que termine el proceso. Estas son las secuencias, fíjense, estas son las secuencias inversas, donde se forma una complementariedad de una asa y un tallo. Entonces eso es lo que reconoce la RNA polimerasa y de esa manera suelta el RNA, se elimina el RNA. En la transcripción en eucariotas es mucho más complejo. Existen varios factores que interactúan con las secuencias. El más importante es el TF2D. Este TF2D, en los eucariotas, TF2D, este es el que reconoce las secuencias TATA. Y este es el que ayuda a esa separación de las cadenas para que pueda ingresar la RNA polimerasa. Ese es el más importante. Y una vez que se reconoce que este TF2D es el que reconoce las secuencias TATA, varios factores se unen. Fíjense, se unen el TF2A, el TF2F, el mismo D, el B, y posteriormente se une la RNA polimerasa. Entonces, este factor es el que primero inicia el TF2D en los eucariotas. Y una vez que ya se ha iniciado, recién viene la RNA polimerasa para desenrollar y sintetizar el nuevo RNA. Este videito es el que tiene el proceso de... Para que la polimerasa del ARN se una con éxito a un promotor eucariótico que inicia la transcripción, un grupo de proteínas denominadas factores de transcripción deben unirse primero en el promotor. El proceso de ensamblaje empieza arriba del sitio de inicio de la transcripción, donde las proteínas llamadas factores basales se unen a una secuencia corta del promotor. Ahí está el TF2D. A continuación, otros factores basales se unen formando igualmente un complejo completo de factores de transcripción capaz de capturar la polimerasa de la ARN. Los factores basales son esenciales para la transcripción, pero por sí mismos no pueden aumentar o disminuir su velocidad. Un segundo grupo de factores de transcripción, llamados coactivadores, conectan los factores basales con un tercer grupo de factores de transcripción llamados activadores. Las proteínas activadoras no se muestran. Entonces, fíjense, en las eucariotas hay muchos factores que promueven la estabilización de la RNA polimerasa. Esta es la RNA polimerasa. Y una vez que ya se ha formado todo este complejo, recién empieza a sintetizar. Esa es la diferencia en relación a los proteínas. Y en la maduración del RNA mensajero ya hemos visto los tres procesos, ¿no es cierto? El encapuchamiento,
¿no es cierto? El encapuchamiento, es decir, la unión de la 7-metilguanosina en el extremo 5', la poliadenilación, que es la unión de la policolita polia en el extremo 3', y el corte y empalme, el corte de los intrones y el empalme de los exones. Ese es el proceso de maduración en general. Y gracias a esto, entonces, se eliminan los intrones y se unen todos los exones. Entonces, hasta aquí hemos terminado la parte de transcripción. Nos queda pendiente la traducción y las técnicas de biología molecular. Con la siguiente clase terminamos entonces.